Europea en materia de innovación. A él le hemos podido escuchar hace unos minutos. Contamos también con Eduardo Martínez, director de negocio de John Deere Ibérica, impulsor de tecnologías aplicadas a la viticultura de precisión. Con él también hemos contado hace unos minutos. Y por último, tenemos a Andrés Sáenz, director de marketing y comunicación de TIPSA, especialista en inteligencia artificial aplicada al sector agroalimentario. Andrés es la persona que ha protagonizado la última ponencia. A todos ellos les voy pidiendo que suban al escenario y mientras ellos van tomando asiento, quiero recordar que todo lo que aquí está ocurriendo se está pudiendo ver vía streaming. Entonces saludamos a todos los que se están conectando desde cualquier lugar del mundo para enterarse de lo que aquí está ocurriendo y saludamos también a todos los espectadores que nos pueden estar siguiendo a través de las pantallas que hay distribuidas a lo largo de todo el recinto ferial. Y ahora ya sí, les vamos a dar un aplauso y les pedimos que vayan subiendo al escenario. Nos falta uno de los ponentes, Mauricio. Isidro es el que falta. Vale, bueno, pues Isidro seguramente se vaya incorporando durante los próximos minutos. Vale. Vale, pues ahora sí, vamos a comenzar, ahora que ya estamos todos bien ubicados. Os damos la bienvenida a los tres, damos la bienvenida a Carlos, que es la única persona a la que todavía no habíamos escuchado a lo largo de la mañana. Y lo que estábamos comentando, vamos a hablar de digitalización en vitivinicultura, herramientas digitales e inteligencia artificial. Carlos Moro, te damos la bienvenida, buenos días. Mucho que hablar sobre este tema. Pues hola, sí, muy buenos días a todos. Yo me siento en casa, juego en casa, aquí en nuestra tierra, en Lerma hoy, en Castilla y León, en la provincia de Burgos. Nosotros tenemos aquí pues, mucho viñedo, en la provincia de Burgos también, aparte de Valbuena, tanto de Mina como Matarromera. Y me siento en casa también porque ambos dos colegas pues trabajamos juntos en todos estos temas que se vienen hablando. Así que no viene más a cuento el que podamos estar aquí y compartir esta mesa y compartir los proyectos que conjuntamente hacemos muchos de ellos. La verdad es que tenemos unos ponentes de primer nivel, como están pudiendo observar. Vamos a comenzar con la primera pregunta, una pregunta abierta para que los tres podáis entablar una conversación. Y vamos a hablar sobre la adopción de herramientas digitales, que parece que es algo desigual en el sector. ¿Qué tecnologías consideráis claves para consolidar una ventaja competitiva global en los próximos 5 años? Podéis comenzar cualquiera de los tres. A ver, tengo voz, sí, ¿no? A ver, has dicho la palabra clave y si quieres podemos hablar un poco sobre eso.
hay dos, nosotros ahora mismo estructuramos en dos cosas, adopción y utilización, ¿no? Adopción tecnológica está yendo relativamente rápida en el sentido de que lo puedes empujar mucho desde los fabricantes. Por ejemplo, todos los tractores salen con autoguiado, con válvulas, con un módem de alta resolución, con GPS y con todo eso, ¿no? Y eso lo empujas, hay una cierta aceptación alta. Lo único que estamos es en el despliegue de esa tecnología. Si hiciéramos una medida de cuánto de la tecnología que se ha adquirido, no de la que se va a adquirir, sino incluso de la que se ha adquirido, cuánto se está desplegando, nos estamos encontrando con brechas muy fuertes, de todo 20, del 25, del 30% de cosas que ya has pagado, ¿no? Entonces, bueno, tu pregunta iba un poco cuáles son las claves, ¿no? ¿Cuál es el viaje? Yo no sabría decirte cuál es la clave. Es un viaje, es decir, es un viaje y es difícil saltarse etapas, ¿no? Entonces, para mí la primera etapa, la del viaje, la que no puedes pasar sin ella, es una palabra de que ya vamos a empezar a tomarnos un chupito cada vez que lo digamos, que es digitalización, pero es cierto, que es que todas tus operaciones tengan una capa digital. Tú estás haciendo una capa física, pero tengas un gemelo digital de todo lo que hagas, porque eso es lo que abre la puerta a que quieras hacer luego una dosificación variable, un corte de secciones, cualquiera de las tecnologías que habéis visto, ¿no? Pero ninguna de esas tecnologías trabajan sin una buena base sólida digital de que has creado un gemelo digital de tus explotaciones. Entonces, a tu pregunta de cuál sería para mí, si tengo que elegir una, la documentación digital de lo que hacemos es el primero que va a abrir todas las demás puertas. Carlos, Andrés. Bueno, yo en una etapa de mi vida he estado mucho en el mundo informático y en el mundo de comunicaciones. Cuando monté las bodegas Matarromera, Emina y las demás, desde un punto de vista básico, como siempre, de la agricultura, de la viticultura. Yo soy hijo, nieto, bisnieto, toda mi historia hacia arriba es de agricultores. Por tanto, quise funcionar y llevar toda esa información, toda esa informatización, toda esa novedad al sector, a nuestras empresas, a nuestras bodegas. Y yo pienso que es absolutamente fundamental. La aplicación de la tecnología es totalmente integral y horizontal. O sea, cabe y hay que utilizarla, y aplicarla y aprovecharla en todos los estamentos de la cadena de valor. Desde la propia agricultura, sobre todo viticultura, en la que estoy de acuerdo con Eduardo, ¿no? Que hablaba anteriormente, una magnífica ponencia, por cierto. Felicidades a los dos, me han encantado vuestras presentaciones extraordinarias, ¿no? Que España, país vitivinícola, España se está mirando desde fuera. No en balde, estamos haciendo cosas realmente interesantes. Perdona que me extienda a este campo, que tiene que ver con lo que siente. En la FEP, la Federación Española del Vino, que venía reflejada en las presentaciones anteriores, creamos, nosotros fuimos también fundadores del Hub de Digitalización. En la PTV, que yo pues tengo a bien presidir, está el área de digitalización también, por la importancia que tiene. Y esto es elementos para apoyar todo este proceso en el sector vitivinícola. Y apoyarlo porque está claro y está determinado que es sumamente importante. En el caso nuestro, de Bodegas Familiares Matarromera, lo hemos ido aplicando progresivamente. Muy bien decía también Eduardo, que yo lo que he visto ahí es fantástico. Nosotros estamos, por supuesto, con TIPSA, ellos son los que nos administran los sistemas. Recientemente con TIPSA y Microsoft se presentó todo este tema de digitalización y el copilot precisamente en la bodega Matarromera, pero, lo que dice Eduardo, todavía nuestro nivel de aplicación y utilización es reducido, a pesar de ser líderes en este campo, sí, pero es todavía reducido. Y necesitamos hacer un enorme esfuerzo de trasladarlo a la realidad de día a día. Y aquí hay barreras importantes. Hay una barrera también de índole de inversión. Aquí hay mucha explicación, muchas autoridades, muchas administraciones, pero pocos sistemas de ayuda a las empresas para implantarlo. Pocos sistemas reales. Segundo, ha habido los PERTES en los que se ha podido aprovechar poco porque el sistema era no muy útil. Y hace falta que nos puedan ayudar a dar este salto a todas las empresas, a los viticultores,
digamos, más pequeñitos, medianos, grandes y de todo tipo. Porque estos sistemas son absolutamente, como he dicho, horizontales e integrales y de todo tipo de dimensión. Valen para cualquier empresa. Ese es el primer, para mi modo de ver, hándicap. El segundo importante es la de difusión y la información. Por tanto, yo valoro y felicito la organización de Digibit porque está haciendo esta labor. Es una pena, me gustaría que estuviesen muchas más gentes, mucho más jóvenes, muchas más personas de la universidad, de los que están estudiando ingenierías, porque se necesitan de conocer y comprender esto. Yo me paso el tiempo estudiando y comprendiendo esto y tengo que estudiar cada día más para estar al día, para ver y trasladar a mis empresas lo que pueden ser aprovechables. El cuarto elemento que me parece absolutamente fundamental es la formación de las personas. El nivel que tenemos de formación, hablando genéricamente de digitalización, inteligencia artificial, etcétera, es muy reducido. Incluso en las empresas que estamos con un nivel más elevado, sigue siendo reducido. Y, por tanto, necesitamos este tema. Y, por último, pues también expertos y profesionales que atienden del sector. Hace falta más. Y llevarlos al campo. Como decía antes la consejera, yo he vivido otros mundos, otras épocas, y el mundo del campo es maravilloso. Y el de la viticultura y de la energía coincido que Eduardo también. Yo antes soy agricultor y viticultor y bebedor de vino de calidad, eso sí solo. Que otra cosa, ¿no? Que empresario, que bodeguero y demás. Porque es tan bonito que vale la pena apostar y apoyar y apostar por él, ¿no? Lo decía Isidro, que le comentaba al principio de la visita, que uno de mis grandes retos es atraer a mi siguiente generación, mis hijas, atraer a mis nietos. Veía ese robot con el perrito y digo, hombre, hay que atraerlos para que vean que aquí estamos también con la modernidad igual que cualquier otro sector y con la capacidad de automatización y con la capacidad de mejora constantemente. Estoy viendo ahí a mi amigo Balbás, a Víctor, investigando y trabajando para mejorar los procesos. Felicidades. Para mejorarlos y ahora estaremos en el proceso de digitalizarlos y de meter la inteligencia artificial. Así que, perdón por la explicación tan grande, pero apoyarse cualquiera en el hub de digitalización de la FEP, apoyarse en la plataforma tecnológica del vino, apoyarse en empresas líderes y punteras como estas que tenemos aquí y otras más, startup. Por supuesto, tenemos que recoger el guante que ha lanzado el representante de la Unión Europea de crear ese ecosistema de startup con empresas líderes. Yo ya he dicho, venga, adelante, vamos con ello para pues hacerlo y liderazgo y todo esto que he dicho se pueda cumplir, se pueda llenar, se pueda aplicar de forma general para el bien de nuestro campo. Andrés. Bueno, pues ¿se me escucha así? Sí. ¿Se escucha así? Vale. Yo completamente de acuerdo con lo que habéis comentado ambos. Sí que añadiría a la palabra de digitalización un nombre por delante que es, ahora lo voy a justificar, que es transformación digital. Digitalización muchas veces simplemente puede quedar en digitalizar los procesos que yo estoy haciendo hasta ahora, pero si transformamos es cuando vamos a tener la posibilidad de repensar la manera de hacer las cosas, ¿no? Y entonces en este proceso de transformación, y engancho con lo que decía también Carlos, añadiría la palabra compromiso, pero compromiso 360, compromiso de las pequeñas y medianas empresas en mejorar sus procesos, en adoptar estas tecnologías de una manera proactiva y segura, suprimiendo miedos, pero donde sí tiene que haber también un firme compromiso en la organización, ¿no? De ayudar a conocer, primero a descubrir qué hay fuera, ¿no? Compromiso de aprender y de adquirir. Por otro lado, me pongo el gorro de las empresas de tecnología, compromisos de ser transparentes en la manera de trasladar al mercado la innovación. Muchas veces podemos pecar de excesos palabras tecnológicos complejos, ingenieriles, y la gente no te entiende. Sois expertos en hacer vino, vuestra labor es hacer un buen vino y un vino de calidad. Tenemos un buen trabajo de adaptar y transformar nuestra manera de adecuar el mensaje para ser comprensible. Y, por supuesto, coincido también con Carlos, un compromiso de las administraciones públicas por hacer factible y real esta transformación. Pensamos en el caso que hemos comentado de la IA. Los grandes pilares de la IA, que ya digo no son nuevos, son, por un lado,
los datos. Sin datos no tenemos nada que hacer, no hay nada que calcular, ni nada que predecir, ni nada que responder. Y pensar, calcular, no en el sentido matemático. Una redacción de un texto, de un resumen, de un email, como los que os he podido enseñar en el ejemplo, es una matematización del lenguaje, es la predicción estadística a través de lingüística computacional de qué componente sintáctico va a venir después. Es mera aproximación matemática, matematización del lenguaje. Entonces, en esta parte de sector público, decía, compromiso por datos, tener fuentes de datos compartidas y seguras donde se puedan tener a nivel sector un data lake para poder compartir de manera anonimizada los datos y algunas prácticas de las distintas regiones vitivinícolas, de distintas compañías, porque el dato lo que nos va a dar es visión, que no quiere decir cotillear lo que hace el vecino, ¿no? El segundo punto es apostar por la fibra óptica. Puede sonar extraño, pero si no hay inversión en tecnología física de que las regiones reciban buenas conexiones a Internet, nada de esto es posible. Y estoy convencido de que si se hace un buen esfuerzo a nivel de país de llevar buenas comunicaciones a zonas rurales, vamos a mejorar no solo la productividad de las zonas, sino a retener talento, a fomentar la vida rural y evitar ese problema gordo que tenemos en el país, que es dejar zonas en despoblación en el entorno rural. Por otro lado, otro compromiso a nivel general debería ser la securización de todas las instalaciones. Hemos visto la que se prepara en un momento cuando un corte de luz, pero ha salido de muchos, está todavía en estudio, hay todo tipo de polémicas. Bueno, ¿ha sido un fallo mecánico humano o ha sido un ciberataque? ¿Vale? Pues cuestiones de ciberseguridad, gobernanza del dato, ética, ¿vale? Y sobre todo la transparencia, que es lo que yo os quería decir cuando presentaba esa inteligencia artificial responsable. Que seas libre tú de decidir si el modelo, la propuesta que te hace el modelo de inteligencia artificial la adoptas o no, pero sobre todo que tengas la capacidad de saber quién está detrás, quién ha diseñado el modelo algorítmico, si está sesgado, si está condicionado, si hay algún tipo de intencionalidad, cuáles son las fuentes de datos en las que se sustenta para ver si la información es consistente o no. Pues toda esa parte de transformación digital responsable, pero donde el compromiso no es solamente de la empresa y del usuario final, sino también hay un compromiso más de infraestructura, más de nivel país, para abordar esa alfabetización tecnológica en las personas, ¿no? Evitar esas brechas digitales y sobre todo fomentar también el desarrollo rural. Andrés, tú lo estabas comentando, la pregunta va abierta para los tres, pero ¿cómo evitamos que la brecha digital acentúe las desigualdades entre regiones vitivinícolas? Ese también puede ser otro problema. Sí, claro, la brecha digital, no sé si recordáis, hace 3 años salió una noticia que se acabó haciendo un claim, una leyenda, que es «soy mayor, no soy idiota». No sé si recordáis un señor que salió que tenía un problema porque no sabía sacar dinero de un cajero automático. No, estaba un cajero automático en su pueblo, lo quitaron y tenía que adaptar la banca digital. Entonces, bueno, este señor llegó a protestar muchísimo, recibió televisión de manera anónima, ¿no? Y se decía eso: soy mayor, no soy idiota, no comprendo, nadie me ha enseñado a utilizar un smartphone para sacar dinero, hacer un Bizum o algo. Soy mayor, no me ha tocado, no es de mi generación. Se montó una plataforma, este señor no se sabía ni quién era, ¿no? Se montó una plataforma de recogida de firmas para el apoyo rural, para evitar que se desabastezca los servicios bancarios en este pueblo. Bueno, pues al final se montó tal polémica, si no os podéis cacharrar en Internet. Este señor había sido un prestigioso neurocirujano español, ya jubilado, que había salvado la vida a un montón de gente. Entonces todavía cogió más calado el «soy mayor, no soy idiota», fue un claim, salió en change.org una iniciativa y gracias a este señor y a esta iniciativa de concienciación global, las entidades financieras tuvieron un requerimiento del Gobierno de España de tener un servicio de atención a lo largo de las mañanas a mitad de franja horaria para atender a personas mayores. Por «soy mayor, no soy idiota», ¿no? Entonces, esa parte de digitalización, por un lado, insisto, de alfabetización digital, por un lado, compromiso y respeto. Y no puedes hacer un corte de una tecnología o de un mundo analógico a uno digital de hoy para mañana.
Por otro lado, tiene que haber planes de digitalización reales, donde no solamente se implementa, se favorece la tecnología, como puede ser el famoso kit digital, ¿vale?, sino también se tiene que enseñar esas habilidades tecnológicas básicas para poder trabajar con confianza en esta digitalización, ¿no? Y luego, ya también un compromiso, ¿por qué no?, personal de uno mismo, que independientemente quiera ser proactivo en la adopción de esta tecnología, porque tenemos varias maneras de afrontarlo, con ilusión y, oye, hay una tecnología nueva, la quiero probar, tengo curiosidad. Puedo decir, que sean otros quienes las prueben, ya veré si yo me sumo, o puedo decir, esto no va conmigo, me pongo de perfil y no hago nada, ¿no? Entonces, esa parte de curiosidad. Sí, me gustaría comentar una cosa de esa pregunta que has hecho, y es que, bien hecho, la digitalización, la transformación digital, tiene un potencial tremendo de reducir brecha, por dos motivos. Hay uno de los sitios donde he viajado en el mundo donde más me ha impresionado la cobertura de Internet, es la India. Desde cualquier rincón de la India, donde las condiciones son paupérrimas, pero hay cobertura. ¿Por qué? Pues porque es mucho más barato dar cobertura de telecomunicaciones que otras infraestructuras que hasta ahora aislaban mucho más. Es decir, tú no tienes una carretera que llega a un pueblo, o no tienes un tren que llega a un pueblo, o no tienes un autobús que llega a un pueblo, y oye, cuesta un pastón hacer una carretera o poner un tren. Pero, sin embargo, desplegar una red de telecomunicaciones es, comparado con otras infraestructuras, relativamente barato. El segundo motivo, que le da una potencialidad tremenda, es el rumbo que está tomando la transformación. Y el rumbo no es un rumbo de hacer las cosas complejas. Andrés lo acaba de decir. Hace 2 días yo era un friki de Excel, no me vale para nada. Dice, oye, hazme una fórmula para que me sabe esta media, la media me la traspones a no sé qué y tal, y me está sacando columnas. O antes, las cosas más básicas de escuchar Spotify o no sé qué, tienes que una cuenta, buscar, me hago una lista, no sé cuántos, y ahora dices, oye, ponme Bruce Springsteen, que me encanta. Lo que quiero decir es que personas mayores, el llevar la tecnología al lenguaje natural, si hay algo natural es el lenguaje natural. Entonces, el rumbo que está tomando, bien hecho, creo que va a tener un efecto impresionante de reducir la brecha digital, porque va a hacerlo accesible a cualquier persona que hable en un lenguaje natural, ¿vale? Y todos, yo siempre soy muy optimista, a veces me paso. No va a ser tan fácil, va a requerir de cosas, de las que ha dicho Andrés, de infraestructura, de cultura, de formación, de acompañar a la gente en ese viaje. Pero no se ha convertido en un viaje de subir al Himalaya, ¿eh? El viaje es un viaje que nos lo están haciendo cada vez más estrecho. Carlos. Hay un tema que sí que me gustaría incidir, porque siempre incido en él y es muy importante. Lo acabo de comentar. Es absolutamente imprescindible el tener las infraestructuras de comunicaciones adecuadas, especialmente en el campo, en nuestras tierras, porque a veces las autoridades administrativas o políticas se vanaglorian de un porcentaje muy amplio de cobertura, pero cobertura de población, no de cobertura geográfica. John Deere y Matarromera han trabajado en muchos proyectos de investigación. Recuerdo algunos de ellos, que era la implantación de los GPS para poder después controlar los tractores y aplicar todo lo que he hablado antes. Y no lo hemos podido hacer fácilmente. Entre otras cosas porque no teníamos la cobertura en el campo. Y todo esto, que este tractor maravilloso que aparecía ahí, en España, aunque los terrenos fuesen más grandes, para aplicar esto no lo podíamos hacer porque no tenemos todavía suficiente cobertura rápida y luego ya digamos encima de coste. Nosotros pagamos 10 veces más en nuestra mejor sede, estamos en unos 30 pueblos aquí en Castilla y León. Pagamos el 10 veces más y tenemos 10 veces menos de velocidad de cobertura. Y para todo esto es absolutamente necesario, porque en definitiva es intercambio de comunicación en la nube. Muchos de los temas de inteligencia artificial están en la nube. Por tanto, debe hacerse un esfuerzo para poder cubrir esta parte, que es básica, junto con lo que se ha comentado, la parte de inversiones en todo lo que es infraestructura tecnológica, que significan equipos, significan sistemas de sensórica, de sistemas de controladores, etcétera, para poder después llegar al sistema de información y del dato. Nosotros hemos invertido enormemente cifras en situar en muchos de nuestros campos, viñedos, almendros también, olivos, sensóricas con, digamos, sistemas propios de comunicación, porque no los hay, no sabía, y sistemas de información
meteorológica, por ejemplo, para luego con todo ello, ahí estamos ya en el siguiente paso, tener un sistema de inteligencia artificial que nos permita combinar toda la información, incluso la predicción, y aplicar en terrenos donde antes eran de secano puro y no había agua, sistemas de regadío que se llama riego deficitario, que con el mínimo agua, pero aplicado cuando es más imprescindible, cuando es más necesario, hayamos hecho una transformación enorme. Todos los agricultores que estáis aquí lo conocéis perfectamente del cambio que hay de ser secano a ser regadío o utilizar, en este caso, pequeño. Pues eso es todo el proceso. Es instalaciones, es equipos, es sensórica, es controladores, es comunicaciones, es ordenadores centrales, es la nube y luego son los datos conjuntos adecuadamente tratados, utilizados para mejorar. ¿Qué hemos mejorado? Enormemente, porque también hay telemando y telecontrol. Antes un señor tenía que desplazarse, arrancar el motor, a pararlo, a cambiar los digamos, áreas de riego, etc. Hoy día no, desde el teléfono móvil pues lo manejan todo ello y sin tenerse que desplazar ni gastar ni huella de carbono. Y además, en varios de los casos que tenemos, encima con energía renovable, sobre todo fotovoltaica, en autónomo. El apagón ahí no nos ha afectado. Muchas gracias, Carlos. Les voy a pedir un poquito más de brevedad en las respuestas porque son muchos los temas que queremos abordar y así podemos hablar de todo. Y al mismo tiempo doy la bienvenida a esta mesa redonda a Isidro Laso, representante de la Comisión Europea. Isidro, el último en incorporarse a la mesa, sobre digitalización en viticultura. 4 cositas que nos quiera decir y ya continuamos con la mesa. Bueno, por parte de la Comisión Europea, pues el tema de digitalización, la innovación, las startups es una prioridad, como ya sabéis. Os he estado escuchando lo que hablabais y yo quiero llamar la atención al impacto de la inteligencia artificial. Aquí vemos a un chico ahí jovencito que estaba un poquito aburrido, pero aquel de allí, pero no sé los años que tienes, pero yo tengo un chico yo tengo 6 hijos, pero el más pequeñito tiene 12 años y el otro día, bueno, una cosa sobre un aparato que le han puesto en los dientes y yo le dije, oye, igual estamos haciendo mal, digo, vamos a esperar al 9 de mayo que tiene la cita con el odontólogo para que nos digan. Y dijo, oye, papá, ¿por qué no lo miras en Grok o en ChatGPT a ver qué te dice? Y dije, pues sí, lo miré y me dio la respuesta. Ya no tengo que esperar al 9, era un tema de ajustarle, si había un máximo, tal, un tema un poco complicado para mí, pero él enseguida pensó en la inteligencia artificial. En la inteligencia artificial, el otro día hablé con el fundador de una empresa, me dijo, la mayor diferencia con las bases de datos de hasta ahora es que en las bases de datos de hasta ahora tienes que tener todos los datos estructurados y eso es una cantidad de trabajo ingente. En inteligencia artificial no. Metes los datos y él, no sabemos cómo, es capaz, bueno, sí que lo sabemos, hay modelos que tienen hasta 1.000 millones de parámetros. Para que te hagas una idea, 1 billón de parámetros. Son capaces de sacar, no me digas muy bien cómo redes neuronales y demás, pero ese es el cambio radical. El otro día estuve con una startup en el sector hospitalario, cogen los informes de los médicos, los digitalizan, el médico no tiene que poner ninguna etiqueta, ni por él, el lenguaje natural que has comentado tú antes, es capaz de entenderlo y es capaz de sacar toda la información que normalmente nos hubiera llevado pues ese informe, teclearlo a alguien, luego meterlo en una base de datos, meter unas etiquetas y si no son las etiquetas adecuadas ya no aparece. Bueno, es que es una idea, para mí es como cuando llegó Internet, que ya no teníamos que ir a lo que estábamos haciendo el doctorado, ya no teníamos que ir a la biblioteca pues una cosa similar, o sea, es mucho más desde mi punto de vista que el teléfono móvil, que las redes sociales, que fueron cambios importantes también, pero es que esto es una dimensión completamente nueva, es que metes datos de sensores, si son correctos, lo importante es que los datos sean correctos, pero metes datos de sensores, metes datos de actuadores, metes datos sobre la Tierra, y automáticamente te lo da. Le preguntas si el modelo está bueno, te lo da. Y el nuevo paso, que ya lo conocéis, los que sois expertos lo conocéis, es que cada vez más empresas lo que están haciendo es ponerse de acuerdo con los proveedores de los modelos, los LLMs, los modelos grandes de lenguaje que están en inglés. Tendrás que aprender mucho inglés porque tu mundo va a ser así. Estos modelos están entrenados
gastándose, pues no sé, 200, 300 millones de euros en entrenarlos. Pero claro, el siguiente paso es que ahora las empresas están acordando con estos otros proveedores de los Large Language Models para crear unos modelos de lenguaje natural personalizados para tu empresa, entrenados con tus datos y con una inversión muy pequeña. Es decir, utilizan todo lo que, utilicemos el nombre de ChatGPT, todo lo que ChatGPT ha sido capaz de desarrollar invirtiendo varios miles de millones de euros, es capaz de llevártelo a tu empresa por muy poquito dinero y entrenarlo con tus datos, hasta el punto de que ese modelo puede funcionar para tus empleados sin tener ninguna conexión a Internet. Con lo cual, imaginaos a nivel de la seguridad, tú metes los datos de tu viñedo y sabes que utiliza toda la inteligencia del modelo de ChatGPT, pero solo utiliza tus datos. Con lo cual no tienes problema de que se invente nada, no tienes problemas también de que nadie te vaya a hackear. Esto es lo que el siguiente paso, lo que estamos viendo, utilizamos todos el ChatGPT de turno, o el Grok, o el que sea. El siguiente paso es las empresas empezar a hacer esto, que ya Santander, Banco Santander y otras ya lo tienen, de modo que tú, y perdona, me he alargado mucho, pero bueno, es que el tema de inteligencia artificial es apasionante. Hablando de inteligencia artificial, y además la pregunta, bueno, es abierta para todos, pero seguro que Carlos tiene mucho que decir, ¿la inteligencia artificial genera una oportunidad real para la personalización de los vinos o es un riesgo para que este sector pierda la autenticidad? A ver, en el sector, voy a ser un poco, en el sector vitivinícola, en los vinos, hay mucha amplitud de conocimientos, de conceptos, de críticos del vino, de periodistas, y siempre hay contradicciones en todo esto, siempre hay opiniones y demás, ¿no? Hay gente que se mueve solamente por hablar de un vino artesano que está ahí en una barrica y que la produce solo del viñedo y que hace un vino fantástico que vale no sé cuántos puntos y demás. Yo lo respeto totalmente y me parece muy bien, pero creo que hoy día es muy factible y cada vez más hacer grandes vinos apoyándose en los sistemas de digitalización de inteligencia artificial. No querría hablar demasiado de nuestra bodega, nuestros vinos para hacerlo, pero el avance de Matarromera y el reconocimiento mundial e internacional en muchas ocasiones está viniendo de la capacidad que tenemos de todos nuestros equipos de aplicar esta tecnología y de aplicar sistemas de inteligencia artificial. Nosotros somos líderes, querido representante de la Unión Europea, muchísimas gracias por estar aquí. Somos líderes mundiales en varias cosas. Por ejemplo, en deconstrucción molecular. Eso significa separar los componentes del vino para luego poder hacerlos con ellos lo que queramos. ¿Y qué podemos hacer con ellos lo que queramos? Por ejemplo, lo que le guste a la gente. ¿Y cómo podemos conocer lo que le gusta a la gente? Utilizando la inteligencia artificial de lo que está explicando, de lo que quiere. Y por tanto les hacemos un vino de gusto de la inteligencia. Y tiene éxito. Y hacemos el mejor del mundo. Perdón, el vino Win sin alcohol es el mejor vino del mundo. Hoy una de las críticas, otra vez más, lo reconoce. No es de casualidad. Esto no se hace solo con una tradición. Tradición, hombre, ¿qué me vamos a decir a mí? Nuestra familia lleva en la viticultura cientos de años, se pierde atrás. Yo lo respeto, lo recojo, lo aprovecho, pero lo aplico después con todo el máximo de conocimiento y tecnología que pueda estar a nuestro alcance. Así que no tiene que ser en absoluto incompatible, al revés, tiene que ser un factor. Y los, digamos, criterios maximalistas de reducción, de tal, hay que ponerlos en cuestión y la inteligencia artificial nos viene precisamente a ayudar a hacer mejor las cosas, a hacerlas más rápido, a hacerlas más eficientes y a hacerlas con mejor conocimiento. Eduardo. Sí, es que me está pensando una cosa. Mira, una de esas que ha aportado Carlos concretamente, que estoy súper a favor. ¿Por qué hay tanto ruido en el sector? Pues básicamente porque cualquier producto agrícola es un commodity. Casi todos son un commodity. El trigo es un commodity, la cebada es un commodity. Solamente hay un producto realmente descommoditizado que es el vino. El vino puede estar en una estantería a 3 o a 300. Búscame otro producto agrícola que haga eso. El aceite se está intentando descommoditizar, pero está pasando fatal para conseguirlo. No se consigue, pero el vino sí. ¿Qué significa con eso? Que el impacto que tiene tu posicionamiento de marketing es de proporciones bíblicas.
Es decir, tú pasar de un vino a 6 o a 10 euros es que le acabas de aumentar la facturación un 80% con los mismos costes, ¿no? Entonces, de ahí sale un ruido que Carlos yo creo que lo ha combatido bien y lo está haciendo muy bien, que es que no, es que yo me he encontrado casos de decir, no, es que nuestro vino es fantástico, y esto es cierto, porque aramos con bueyes. Es cojonudo. Es que, y entonces mi vino es muy bueno porque aramos con bueyes. No, es que yo fertilizo los días de luna llena. Entonces, pues mi vino es muy bueno porque... Entonces, hay mucho ruido en la necesidad de posicionar el vino en una percepción de calidad muy alta, que entra en un conflicto ficticio con la tecnología. Absolutamente ficticio, que no es cierto. La tecnología es perfectamente compatible con hacer un vino maravilloso, y ahí está Carlos demostrándolo. Pero es la variabilidad tremenda que tiene el vino lo que está provocando mucho ruido, un conflicto absolutamente innecesario entre innovación, tecnología, calidad y tradición, que son las cosas perfectamente compatibles. ¿La digitalización va a poder sustituir el trabajo del enólogo o todo lo contrario? Va a complementarlo, ¿no? En la línea de lo que estáis hablando. Permíteme que aproveche tu pregunta para poner de ejemplo un caso que tenemos aquí en la sala. Tenemos en la casa a un inventor bodeguero, además, a Víctor Balbás, que está diseñando unas máquinas que tienen un potencial extraordinario. Víctor Balbás, aquí está, de la bodega Balbás, y su hijo. Bodega Viñasol Lorca. Viñasol Lorca, exactamente. Eso es, Víctor Balbás. En la que él, con su experiencia y su capacidad, está diseñando unos esquemas para mejorar el proceso, digamos, material humano y de trabajo en la bodega. Excelente. Pero mucho más excelente que él con su hijo y con un conjunto de empresas que están trabajando aquí, startup, preparen el sistema para que pueda hacerse la digitalización de todos los datos con toda la sensórica que eso lleva, para poder definir cómo, de qué manera se hace ese vino magnífico que es capaz de hacer y poderlo parametrizar y poderlo repetir. Perdón un segundo, Carlos. El micrófono de Carlos creo que nos está escuchando en la sala. Vamos a intercambiar los micrófonos a ver si es posible. Sí, no sé si se oía. Ahora sí, Carlos, perdona. Decía que está poniendo a la capa, digamos, mecánica, a la capa invertida, la capa mecánica, ahora la capa digitalización sensórica e inmediatamente inteligencia artificial para hacer ese vino. ¿Cuál haremos? ¿Cuál será? Aquel que tenga más éxito y aquel que gusta más. ¿Y cómo lo haremos también? Con la ayuda de Isidro Lasso. Porque vamos a prepararnos para aprovechar ese esquema que nos ha presentado de sistemas de ayudas, incluso de participación en esas startups, y generar este proceso desde aquí, desde el ERMA, como él ha dicho, y vamos a intentar, desde luego, por mi parte, tanto como presidente de la PTV, como miembro del Hub y como también representante de Bodegas Familiares Matarromera, contar con ese apoyo para hacerlo y abrirlo a todo el mundo, porque siempre hemos trabajado en esta forma y con este criterio. Seguro que va a trabajar todo el equipo de TICSA, seguro que habrá otras empresas y otras startups, porque yo siempre he creído que uno o dos podemos saber algo, pero muchos más sabemos mucho más y nos reforzamos. Así que, Isidro, recogido el guante. Hablando de lo que Carlos estaba diciendo, es cierto que Viñasol Lorca ha patentado un sistema que además presenta en esta misma feria. Claro, lo han inventado ellos, pero es cierto que necesitan la ayuda de las instituciones públicas también. ¿Vamos a contar alguna línea? Te voy a ellos? contestar a esa pregunta, pero primero te voy a contestar a la anterior. ¿La inteligencia artificial va a sustituir al enólogo o no? El otro día, comentándolo con mis compañeros en la comisión, una compañera dijo: tu puesto no te lo va a quitar la inteligencia artificial, te lo va a quitar otra persona que utiliza la inteligencia artificial. Y sobre todo a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, que aquellos que decís, no, yo no quiero, no. Si no la utilizas tú, el otro la va a utilizar y te va a quitar el puesto de trabajo o te va a quitar el sector de mercado. O sea, las herramientas hay que utilizarlas. Yo que tengo muchos chicos, pues veo los problemas que ponen los profesores a que los chicos utilicen la inteligencia artificial. Todos lo utilizan, porque es que serían tontos, está la herramienta ahí, aunque te diga el profesor que no utilices, tú lo utilizas. Entonces, ¿qué le digo a mi hijo? Mira, pues pásalo a mano, escríbelo a mano. Porque
Pero no tenía que ser así. El otro día, una de mis chicas está estudiando medicina y la profesora le dijo, pedirle a la inteligencia artificial que os responda a esta pregunta. Y vosotros me tenéis que corregir o hacer un comentario, un análisis crítico sobre lo que os he dicho, porque eso va a ser la realidad. El día de mañana, cuando esté trabajando para Matarromera o quien sea, un enólogo, mi hija, otra hija que tengo, la más mayor, que esa es médico, pues cuando hablan con urgencias a los chicos, luego se van para atrás y ¿qué te crees que miran? Antes miraban un librito con cosas que tenían, ahora preguntan a la inteligencia artificial y luego ellos aplican su conocimiento como médicos para corregir lo que no es correcto. Entonces, hay que, como muy brevemente, al enólogo no lo va a sustituir la inteligencia artificial, pero le va a sustituir otro enólogo que lo utilice. Va a tener que adaptarse. Y ahora la segunda pregunta, que supongo que es la más interesante, que es la de cómo la Comisión Europea ayuda a las startups. La Comisión Europea ayuda a las startups de muchas maneras. Tenemos el EIT, European Institute of Innovation and Technology. En español es el Instituto Europeo de Innovación y de Tecnología. Ese da muchas ayudas a las startups que están comenzando al principio. Luego tenemos el Consejo Europeo de Innovación, que es donde estoy yo ahora, que damos ayudas a startups que, digamos, ya han sido capaces de levantar en torno a 1 millón de euros de inversores antes de llegar a nosotros. Es decir, nosotros no entramos al principio del todo. Esa parte o la hace el EIT o lo hacen normalmente, en casi toda Europa, lo hacen los gobiernos locales, regionales o nacionales. En España hay mucha ayuda. Yo creo que no hay ninguna startup buena que no consiga dinero para comenzar, si sabe cómo pedirlo. Porque aquí el problema muchas veces es saber que existe, saber que el CDTI tiene ayuda, saber que la Junta de Castilla y León tiene ayuda para las startups, saber que existe el EIT. Pero si sabes que existe, esa ayuda inicial la vas a conseguir a nivel más local y cuando ya estés preparado para absorberlo, porque si ahora aplicas a nosotros, al Consejo Europeo de Innovación, seguramente que los evaluadores van a decir la tecnología es buenísima, la idea detrás es muy buena, pero no puede absorber 2,5 millones de euros. ¿Qué haces tú con 2,5 millones de euros? Entonces, tenéis que estar... Bueno, supongo que dirás, yo me lo gasto seguro, pero... Eso diría mi mujer seguro, la menos a mí, que ya verás cómo... Bueno, pero los expertos van a ver si tienes la capacidad de absorber esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, estudiar bien todo lo que existe en el mercado, preguntarle a Grok, a Perplexity, a todas las herramientas de inteligencia artificial, cuáles son las ayudas que existen para ti. Y vais a estar sorprendidos de la cantidad de información que os va a preparar estos sistemas de inteligencia artificial para prepararlo. Y luego, sobre todo, muy, muy, muy importante, no os acobardéis. No tengáis miedo, pensad, esto no me lo van a dar a mí. No. La Junta de Castilla y León hicimos un programa a nivel europeo, de Regional Innovation Valley, varios europeos de innovación. Y bueno, pues ya hablé aquí con mucha gente de España. De los 5 proyectos que han salido a nivel europeo, en 4 de ellos hay partners españoles, más que de ningún otro país, porque se lo creyeron, aplicaron, yo les convencí a muchos gobiernos regionales para que aplicaran, y muchos pensaban, bueno, es tontería, no nos lo van a dar, se lo van a dar a los alemanes, a los no sé qué. No, se lo dieron. O sea, tenéis que aplicar. Si no aplicáis, no os lo pueden dar. O sea, no penséis, el no ya lo tenéis. Y, por ejemplo, aplicar al Consejo Europeo de Innovación es muy sencillo. Son 2 fases. La primera fase es un formulario, un PDF con 10 slides, fíjate, slides, ni siquiera tienes que escribir en Word o nada de eso, y un vídeo que os grabéis vosotros mismos de 3 minutos. No me digas que eso, si quieres, y con la posibilidad de sacar 2,5 millones, no lo vas a hacer. O sea que no os asustéis porque sea la Unión Europea, porque sea, no, aplicar. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de todos los datos que se generan gracias a ellas. ¿Deberían los datos agronómicos ser considerados un bien común regulado por la Unión Europea para que todos se puedan beneficiar de ellos? Estábamos comentando, ¿no?, que estamos hablando de todos los datos que se están generando, ¿no?, gracias a la inteligencia artificial y que llega a manos del sector. Entonces, que son muchos datos que la pregunta va que si deben estos datos ser considerados un bien común regulados por la Unión Europea para que todo el sector se pueda beneficiar de ellos. A ver, el dato ahora mismo, el nivel de regulación que tiene, que ya lo tiene, que tiene un nivel de regulación alto, yo creo que en Europa, desde luego, responde a todos los propósitos de una manera muy garantista. Es decir, que ahora mismo Europa está en los niveles más conservadores posibles de la protección del dato, ¿no? Entonces, ahí lo que entra también es la generosidad de quien tiene los datos, dar que se usen de una manera anonimizada
Entonces, ahí esto no es un juego de suma cero. Yo creo que el sector agrícola es un sector generoso, en general generoso. Es decir, yo tengo una práctica agrícola, la estoy haciendo de una manera determinada y tengo unos resultados y tengo todo digitalizado. Yo no quiero que nadie sepa con nombres y apellidos cuál es mi explotación, mis rendimientos, mis aplicaciones y qué estoy consiguiendo, pero que ese dato pueda servir al bien común y en un nivel de agregación suficiente como para que la privacidad esté totalmente garantizada, puede hacer muchísimo bien. Y no es un juego de suma cero. Lo que otro consigue no lo pierdo yo. La tarta se hace más grande, ¿no? Entonces, creo que lo que se podría hacer en todo caso es fomentar el desarrollo de data lakes donde los datos converjan y se puedan extraer utilizando valor de ellos. Yo creo que hay más terreno en el camino de fomentar repositorios fuertes de datos que en el camino de regularlos en Europa. Porque es que más en Europa no se puede regular, creo yo. No sé si ¿estás de acuerdo con eso? Sí, estoy de acuerdo. Sí, básicamente coincido con Eduardo. O sea, está por un lado tener la tranquilidad de que los datos van a estar en esa piscina de datos, en ese data lake, de una manera securizada y sobre todo anonimizada. Una vez que tienes los datos que son anónimos, que son compartidos, son grandes volúmenes de datos, es donde un modelo de IA va a poder trabajar perfectamente. Entonces, miedo a dar. Yo creo que el sector agroalimentario y en concreto la parte agraria es poseedora de muchísima información a través de la sensórica, de las estaciones meteorológicas y de los distintos elementos de IoT y no tienen inconveniente compartirlo, pero siempre y cuando tengan también como empresa con lucro que tiene su estrategia y su desarrollo de negocio, la garantía y la tranquilidad de que sus datos van a estar securizados y privatizados en cuanto a la desanonimación de Habrá la que incentivar información. a las bodegas también para que lo hagan. Sí, pero también me quiere sonar que también desde la Federación Española del Vino y de la PTV ya también hay una línea de trabajo en ese proyecto de teoría de dato común. Carlos. Yo creo que toda la información de bases de datos de índole común, tanto de la Unión Europea como nacionales, los que sean de índole estratégico, porque el ejército también tiene información de esto, deberían de poder ser accesibles. Por ejemplo, toda la parte de los vuelos aéreos, que bueno, pues ya se utilizan mucho los drones, pero los vuelos aéreos todavía siguen siendo, o los satélites. Son importantísimos poder acceder a información satelital que te va a dar incluso el nivel de fertilidad, el nivel de masa vegetal que tienes, etcétera, que te permite, nosotros hicimos un proyecto de esto hace tiempo también, te permite ir viendo pues muchas cosas, dónde tienes que abonar, dónde tienes que regar, qué grado de fertilidad tiene el terreno, el suelo o de potencial de producción. Y todo esto sí pienso que debía ponerse lo más posible de acceso público y gratuito. En algunos casos tiene algún coste. Y luego también una labor importante de información y de formación otra vez más. O sea, el problema que tenemos muchas veces es que nos encontramos con que no conocemos todas las cosas, todas las herramientas que hay. Entonces, esa labor es importantísima. Es muy difícil porque llegar a todo el mundo, a agricultores, a los trabajadores de las empresas nuestras mismas, ¿no? Porque al final, pues los que estamos dirigiendo y todo esto, pues tenemos nuestro nivel, pero si no participa todo el elenco de trabajadores de cada empresa, no crece, ¿no? Y eso es formación, eso es conocimiento, ¿no? Por tanto, sí en todo lo posible. Luego hay otros temas, por ejemplo, como son los proyectos de I+D, que hay una información enorme, riquísima. Nosotros participamos en el proyecto más importante que ha habido vitivinícola en la Unión Europea, el Zenit Demeter, era para prever el cambio climático, 28 millones de euros y una información enorme. ¿Cómo queda eso? Sí, la Unión Europea te obliga a comunicar que se ha hecho, pero no están tanto los datos de base de fondo que se han utilizado. Dos comentarios. Primero, si nos pedís regular, seguro que va a haber compañeros que digan que sí, vamos a regular. Lo bueno es que la presidenta actual, la presidenta van der Leyen, está en contra de más regulación. Entonces eso es una buena señal, ¿no? Más cosas voluntarias y tal. Y luego hay que tener mucho cuidado qué es lo que queréis que sea público. O sea, los datos que tú has comentado, Carlos, tienen sentido, pero los datos de la bodega, bueno, y cada uno que dé lo que quiera, pero hay que tener mucho cuidado porque esa es la ventaja competitiva de cada uno. Bueno, vosotros sabéis mejor que yo, pero quiero decir que yo, desde luego,
ahí sería un poquito, y desde luego nunca pedirle a Bruselas que os obligue a darlo, porque entonces lo vais a tener que dar. Entonces tened mucho cuidado lo que pedís, no vaya a ser que, o sea, una pregunta genérica como ese estilo, una petición así, nunca, sino más bien, o sea, lo que has dicho tú con casos concretos, esta es la información que nos gustaría que fuera pública. Es decir, tened mucho cuidado porque estas cosas cuando se piden, a veces consigues lo que pides. Y cuando consigues lo que pides, a lo mejor no es lo que querías. Que tener mucho cuidado si pedís algo de este estilo, que sea muy preciso lo que se quiere. Y segundo, en cuanto lo que has comentado ay, se me ha ido has comentado un tema. Esto es la edad, mirando a chica jovencito. Has comentado un tema que. Sí. Los resultados del proyecto europeo de 28 millones de euros. 28, ¿no? Millones de euros. Bueno, mi mujer también es de Burgos también y es funcionaria de la Comisión Europea, además de la Dirección General de Agricultura. Y tienen una pelea muy grande con un proyecto porque quiere que en el proyecto tienen escrito que van a ser la base de datos de todos los proyectos europeos. Entonces quieren que los proyectos europeos les den los datos a ellos. Pero en el siglo, o sea, en el año que estamos, en 2025, quieren que rellenen una base de datos con los datos que habéis generado. Tú imagínate el trabajo para meter esos datos en una base de datos. Y el otro día hablando, dije, pero qué bobada, esto no tiene ningún sentido. Los datos de los proyectos son públicos, de derivables son públicos. Inteligencia artificial, no tienes que meterlos en una base de datos, no tienes que hacer nada. Qué tontería de algo que ahora todos los proyectos europeos tengan que dedicarle X meses de trabajo a meter los resultados en una base de datos. Eso antiguamente sí, y todavía en casi todos los sitios seguimos haciéndolo así, pero en el siglo actual, o sea, en el momento actual no tiene ningún sentido que se pongan los datos, ese proyecto europeo que se le ha pagado un montón, creo que son 15 millones de euros para hacer ese trabajo, que verás ahora con la inteligencia artificial se puede hacer con unos pocos cientos de miles, que coja todas esas PDFs y que saque de toda la información que él quiera. O sea, que hay que utilizar las nuevas tecnologías y, por ejemplo, supongo que los PDF son públicos en Internet, pues eso sí, que estén en algún sitio en el que la gente pueda preguntar, utilizando un montón de inteligencia artificial, que yo estoy luchando porque que la comisión tengamos el nuestro. Tú imagínate que tuviéramos en un servidor aislado del resto del mundo todos los PDFs de los resultados de los proyectos europeos sin tener que transformarlos en ninguna base de datos SQL ni nada, simplemente allí, encima que hiciéramos lo que os he comentado, este modelo de lenguaje grande, natural, pero solo entrenado con nuestros datos y que la gente hiciera preguntas. Tú imagínate lo que la gente sacaría de nuestros proyectos europeos que nunca han sacado porque nunca hemos sido capaces de explotarlos y la inteligencia artificial nos lo permite hacer. Y para los evaluadores, el trabajo que les puede evitar y el evitar repetir ayudas a algo que no tiene interés. Hay que utilizar la inteligencia artificial sin ninguna duda para que nos facilite un poquito más la vida. Una última idea a cada uno sobre el tema de esta mesa redonda, ya para cerrar. O sea, quiero un titular sobre el tema de esta mesa redonda. Empezamos contigo, Andrés. Bueno, pues yo sobre todo diría actitud proactiva y responsabilidad. Sobre todo un afrontamiento positivo con ilusión y luego por lo menos lo pruebas y después decides, pero no una oposición. Y el sector agrario no tiene por qué tener la tilde de tradicional. Hay empresas agrarias y agroalimentarias plenamente transformadas, como puede ser Bodegas Familiares Matarromera. Eduardo. Comenté mucho antes sobre el tema de la potencia agrícola que somos y la importancia que tiene en España. Sobre eso no voy a comentar nada más. Simplemente el llamamiento haría es, hay 800.000 explotaciones agrarias en España. En más o menos 20 o 30 años va a haber 300.000. Entonces, ¿cuáles son los que se van a quedar? La reflexión todo el mundo tiene que hacer. Se va a quedar un tercio. ¿Quiénes se van a quedar? Evidentemente, los que están innovando, los que están apostando, los que están tecnificándose, los que están profesionalizándose